Mis estimados, hemos llegado a una porción bíblica diferente que pasa de declarar las grandezas que Dios ha hecho a nuestro favor a llamarnos a nosotros a la acción. De hecho, lo primero que dice es, por tanto, dice el apóstol Pedro, por tanto. Es interesante notar que esa declaración no es una nota de los editores para que tenga sentido lógico lo que la Biblia dice. Si sus Biblias, por ejemplo, dicen, sean sobrios en espíritu, esa expresión en espíritu no aparece en el texto original. Solo dice, sean sobrios, pero no dice en espíritu. ¿Pero por qué pusieron ahí en espíritu? Lo ponen para darle comprensión al tipo de sobriedad de la que se está hablando. Ellos no están incumpliendo la normativa bíblica de que no pueden agregar nada a la Biblia. Solamente están traduciendo de manera dinámica a nuestro lenguaje la palabra sean sobrios. Es decir, que la sobriedad tiene que ver con nuestro espíritu. Así que los editores agregan en espíritu. Pero cuando dice por tanto, nadie lo agregó. Nadie lo puso ahí para darle sentido de lectura y de comprensión, sino que lo ha dado Dios como parte de esa palabra divinamente inspirada. ¿Me explico? Lo que estoy diciendo es sumamente importante meditar en ese por tanto. ¿Por qué el apóstol Pedro inicia esta nueva porción diciendo por tanto? ¿Qué es lo que dijo antes? Que ahora requiere un por tanto. Lo que ha dicho antes es lo siguiente. Dijo que son elegidos para obedecer a Jesucristo. No por ellos mismos, sino por Dios. Según no sus obras, porque eran malas, sino según el previo conocimiento de Dios el Padre. Dice así la Biblia en el verso 2, elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre. Pedro dice, ya que son elegidos, por tanto, ya que ustedes fueron elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre, preparen su entendimiento para la acción. Pero no solo dijo que eran elegidos, también dijo que fueron nacidos de nuevo por la misericordia de Dios el Padre. Fueron elegidos por Dios el Padre, nacieron de nuevo por la misericordia de Dios el Padre. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Así que es importante tomar en cuenta esto. Todo lo que estoy citando en este momento son versículos anteriores al 1:13 que dicen, ¿por qué el por tanto? Porque somos protegidos por el poder de Dios el Padre para salvación. Mediante la fe, dice el verso 5, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y por último, porque son salvos por la gracia de Dios el Padre. Acerca de esta salvación, dice el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. Todo esto para decir que hoy no estaremos estudiando mandatos bíblicos que nos salvan, sino que estaremos revisando mandatos bíblicos que están ahí porque alguien ha sido salvo. Porque por la gracia de Dios, esa persona ha entrado en una relación salvífica con el Padre eterno. La fe cristiana es la única que proclama lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo. Lo que Dios ya hizo, lo hizo por medio de Cristo. Lo hizo en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual ha entregado su vida a nuestro favor. Así que el asunto ya no es acciones que me salvan. El asunto es acciones que me identifican como un salvo. Acciones que me califican y me describen como uno de aquellos a quien Dios ya ha salvado. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Mucha gente cree que es salva porque vienen a la iglesia. Mucha gente cree que es salva porque ellos obedecen los mandamientos del Señor.
Mucha gente cree que es salva simplemente por la razón de que él hizo algo que tiene que ver con Dios, pero esa no es la base de la salvación. Pedro dice que la base de la salvación es la obra de Dios el Padre en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si eso ha ocurrido en favor suyo y en favor mío, entonces hay algo que responder. Entonces hay una base, hay un fundamento sobre el cual yo debo construir. Ahora el apóstol Pedro entra en aquellos aspectos sobre los cuales nosotros debemos entrar en construcción. Pero primeramente declarando, todo esto es porque Dios ya hizo algo, porque Dios ya ha hecho algo. Así que el por tanto del verso 1:13 del tema de vida en reverencia nos llama primeramente a evaluarnos si realmente yo he entrado en una relación paterna con Dios, si realmente por la gracia de Dios yo he alcanzado ese favor inmerecido a través del cual Él perdona mis pecados, hace un borrón y me da a mí una cuenta nueva, pagando Cristo las consecuencias de todo mi desastre en la cruz del Calvario. Pedro dice, ¿hay para ti un por tanto? Tú eres parte de aquellos que tienen un por tanto. Eso es interesante porque los abogados, los jueces, después de todo un caso, entregan el por tanto. Entregan una declaración final en torno a todas las evidencias que se han dado. Dice Pedro, he mostrado infinitamente la gracia de Dios y el favor de Dios para sus elegidos, para aquellos a quienes Él ha llamado, para aquellos a quienes Él ha prometido salvación eterna. Ahora hago un llamado a esos salvos, a esos redimidos, a vivir una vida santa, una vida en reverencia. El cristiano, los cristianos, no entramos en un proceso religioso. Entramos por gracia en una relación con el Padre Dios, por medio de Jesucristo. Todas las palabras que Pedro está usando son palabras relacionadas a la adopción. Son palabras relacionadas a una relación paterna. El padre y los hijos en una comunión eterna. Y ahora lo que pasa a darnos es como los lineamientos de ese tipo de relación. La adopción es una palabra que utilizamos nosotros en términos sociales para adoptar un hijo. La adopción no es el lenguaje de una institución del gobierno. La adopción es una doctrina bíblica. Somos adoptados, pero venimos de una condición caída, venimos de ser hijos de las tinieblas y somos trasladados a la luz verdadera y pasamos a ser hijos de luz. Sin embargo, nuestro viejo hombre sigue ahí con nosotros. Algo nuevo se ha creado dentro de mí. Tengo nuevos anhelos, ahora anhelo a Dios. Tengo nuevos deseos, quiero vivir para la gloria de Dios. Tengo nuevas expectativas de mi futuro. Ahora estoy esperando a Cristo que vuelva. Todo eso, si está en mí, es por la gracia de Dios. Pero sigue al lado de lo nuevo que soy, sigo rodeado de algo viejo que yo era. Y ahora soy llamado a matar esa vejez, a dejar atrás a ese viejo hombre y vivir en la forma de uno nuevo. Uno que fue creado según la imagen de Dios misma. Uno que está siendo generado por la obra del Espíritu Santo dentro de mí. Y dice el apóstol Pedro, por tanto, versículo 13, voy de nuevo a él, primera de Pedro 1:13, preparen su entendimiento para la acción. Si tienen nueva vida, si han entrado en esa relación salvífica, preparen su entendimiento para la acción. La frase que Pedro usa aquí era algo que tenía que ver con las ropas en la antigüedad. En la antigüedad los varones usaban túnicas, usaban una bata larga. La única diferencia, aparte de alguna que otra, pero la diferencia visible, profunda, entre la vestimenta de la mujer y la vestimenta del hombre, era que el hombre andaba un cinturón. Tenía algo aquí que la amarraba la túnica, pero la túnica era igual de larga
y los hombres, a diferencia de la mujer, siempre estaban expuestos a ciertos trabajos difíciles, como la pesca, como el pastoreo de ovejas, ciertas dinámicas del campo, como ser un constructor con piedra y madera, y a veces hasta para pelear y defender la vida. Y toda esa ropa estorbaba. Así que los hombres acostumbraban, cuando iban a entrar en acción, acostumbraban recoger los bordes y prensarlos con el cinturón. ¿Me explico? Quedaban como con una ropa a media pierna, ya no tan larga, ya no tan estorbosa, y eso les permitía correr, pelear, defender la vida, trabajar, hacer las cosas arduas de la vida. Y el apóstol Pedro dice: mi amado hermano, si tú has sido salvo por la gracia del Señor, recoge toda esa tela que te sobra, recoge todo eso que te estorba y hazlo entrar en cintura. ¿Han oído esa expresión que uno dice: métase en cintura, ponga en remojo sus barbas? Son todas ideas de que deje de andar flotando por la vida y ahora prepare su entendimiento para la acción. Lo que hay que recoger ya no es ropa, lo que hay que recoger es mis comprensiones. Dice Pedro: recójale los bordes sueltos a su entendimiento, a las cosas que usted entiende. Todos venimos a la iglesia llenos de comprensiones. Todos llegamos aquí con ideas de cómo debería ser todo. Algunos hasta se animan a pedirme a mí: pastor, es que usted debería hacer esto, debería hacer aquello. Y uno dice: pero qué raro, ¿de dónde sacas esas ideas? Las sacas del mundo, no las sacas de la Biblia. Una vez recuerdo que una persona me proponía algo que era completamente antibíblico y duré como 40 minutos escuchándolo, y luego le digo: mira, hermano, si yo hiciera todo eso, tendría que pasar por alto todo lo que he aprendido de la bendita palabra de Dios. Es increíble cómo nosotros tenemos previos conceptos de cómo deberían ser las cosas, de cómo debería ser el mundo, de cómo debería ser nuestra existencia, de cómo debería ser yo como mujer, cómo debería ser yo como hombre, cómo debería ser yo como hijo, cómo debería ser yo como padre, yo como madre. Todos tenemos nuestras ideas. Y dice Pedro: mira, si tú eres uno de estos escogidos, si la gracia del Señor te ha alcanzado, recoge todas esas ideas y hazlas entrar en cintura y ponlas en el lugar correcto, y que dejen de estorbar tu avance y tú puedas vivir una vida santa, una vida en reverencia a aquel que te ha llamado, a aquel que te ha escogido. Si pudiésemos hoy, yo diría que este es el llamado de la vida del cristiano. O sea, hoy vamos a leer y a tomar de estas aguas de vida el llamado de mi vida toda. En todas partes en la Biblia se nos hace llamados a vivir una vida santa, en todas partes. Pero hoy estamos aquí en la carta de Pedro, y yo diría: hermano, hoy se te hace a ti, hoy se me hace a mí el llamado de toda mi vida. Haz esto y vivirás. No lo hagas y morirás. Y no que la salvación sea por obras, es por gracia. Pero aquellos que por la gracia del Señor son salvos, así ponen su vida en cintura. Así la hacen entrar en ese rigor que glorifica a Dios. Preparen su entendimiento para la acción, dice Pedro. Recojan todos esos bordes sueltos de comprensiones y empiecen a renovarlos, de manera que el nombre de Dios sea glorificado. Veamos qué quiere Él que renovemos, o qué quiere Él que preparemos para la acción. Lo primero que dice es: sean sobrios, sean sobrios. Ya que Dios ha hecho una gran obra, preparen su entendimiento para la acción y, como diría yo, saquen las llantas del avión y aterricen. Sean sobrios. Parece que lo que más nos falta a nosotros es sobriedad. Y eso tiene que ver con estabilidad, con dominio propio, con poder estar constantes en las cosas, dejar de ser inestables, tener una forma de ser profunda, analítica, seria. Hay una serie de sinónimos que tienen que ver con sobriedad. Escúchelos. Moderación. Sean sobrios, es lo mismo que decir sean moderados. Tengan templanza, tengan mesura, tengan, dice, contención, comedimiento, prudencia, serenidad, seriedad, circunspección, parsinomia, parquedad, sencillez, formalidad, austeridad.
abstinencia. Hay unas palabras que ni siquiera conozco yo su significado, pero algunas sí, como formalidad, sencillez, mesura, templanza, moderación, seriedad, serenidad. Todos son sinónimos de la palabra sobrios. Lo primero, dice un pastor, que a veces la gente se salva y dice, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer aquello, yo quiero hacer lo otro. Y dice ese pastor, siéntate y espera que se te pasen todas esas ganas. Cálmate. Vienes con las revoluciones muy altas. Has visto la gracia del Señor, por fin entiendes la verdad y estás con mucha pasión, pero necesitas dirección. Y dice Dios, ok, cálmate. Bájale el volumen a eso. Primero, quiero que seas sobrio. Primero, quiero que visualices bien tu vida, la de los que están a tu alrededor y que dependen de ti, tus hijos, tu esposa, tu gente. Y ahí vamos ampliando el panorama, pero cálmate. Baja las revoluciones. ¿Verdad? Hay algunos que ya quieren irse de misioneros. El primer día, el hombre que fue, le sacaron los demonios, ¿verdad, hermano Dani? Ya estaba montándose en la barca. Fue salvo, un hombre, un endemoniado, y ya se estaba montando ahí con Jesús y le dice, quieto, bájate. Y Señor, yo voy contigo. No, ve y cuéntale a los tuyos. O sea, empecemos por casa. Sean sobrios, dice Pedro. Bajen las revoluciones. No sean como yo, dice Pedro, que arrancaba orejas en pasiones y luego maldecía a Cristo cuando me sentía atemorizado. Necesitan, dice, templanza, necesitan sobriedad, estabilizar sus vidas en su relación con Dios, con su gente y con los que le rodean aquí en la iglesia. Hermanos, sed sobrios. Dice Pedro en otras partes, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sabes que ciertamente la vida cristiana no significa un culto de muerte? No es una ceremonia de muerte, pero al menos la vida cristiana requiere un carácter sobrio. La seriedad en los asuntos de la vida y el trato con las personas es más cercano a la voluntad de Dios que la jerga y el vacilón. Ser serio se parece más a lo que Dios quiere que ser yo un pachanguero. ¿Entienden eso? Si yo soy todo muy vacilón, todo qué persona, qué carisma, qué pura vida. Dice la Biblia, la risa de los necios es como el trujir de las espinas en el fuego. ¿Han oído ese proverbio? La risa de los necios, dice, traquea como las espinas en el fuego. Pra. Y a mí eso me habla de condenación. Me da un panorama de juicio. Dice el Señor, sean sobrios. Ya que fuiste redimido, lo primero que necesitamos es entrar en sobriedad. Decir, no, cálmate, Edier, cálmate. Así no son las cosas. Así no es la vida. Hay que pensar bien. Hay que andar con cuidado. Dicen que los refranes de los viejitos son como un evangelio en chiquito. No es el evangelio, es como un evangelio en chiquito. Como palabras que te pueden salvar. ¿Y sabe qué decían los viejitos? No todos los días son de fiesta. ¿Se acuerdan de ese refrán de los viejitos? No todos los días son de fiesta. Otro refrán de los viejitos, ándese color de hormiga. La cosa está fea. Ándese con pies de plomo. Todos son refranes que te van a mantener vivo si tú les prestas atención. Van a cuidar tu vida. Hermanos, por alguna razón el ser humano es adepto al desorden, al caos, al vacilón. Bueno, ese por alguna razón es por causa del pecado. Y la Biblia nos llama a nosotros, entrando en una vida nueva, a ser sobrios. Y dice, en espíritu, porque tiene que ver con nuestro carácter. Tiene que ver con nuestra personalidad. La sobriedad, dice Pablo, tiene que ver con la fe, con el amor y con la esperanza. Leo para ustedes, solo lo leo, 1 Tesalonicenses 5:8. Pero puesto que nosotros somos del día, oigan lo que dice Pablo, como somos del día, seamos sobrios. Como nosotros no somos de la noche, nosotros no estamos perdidos, sino que por la gracia del Señor fuimos salvos, seamos sobrios. Y luego dice, habiéndonos puesto la coraza de fe y del amor,
y por casco la esperanza de la salvación. Es interesante porque relaciona la sobriedad con fe, con amor, con esperanza. ¿Sabes cómo lo entiendo? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cuántas batallas nos podríamos haber librado? ¿Cuántas batallas tal vez yo no necesité pelear si en lugar de responder con ira hubiera respondido con amor? Si en lugar de responder con enojo hubiera dado una respuesta de paciencia, tal vez me hubiese ahorrado muchas guerras. ¿Sí o no? Pero como no fui sobrio, me metí de cabezas ahí. Dice Pablo, pónganse toda una coraza. Esto es serio. La sobriedad implica toda una coraza de fe. Es decir, entiendo quién es Cristo, entiendo quién soy yo y hacia dónde estoy caminando. Estábamos hablando con mi esposa del tema de sentirse inadaptado. Estábamos hablando con ella sobre esa temática de que hay un sentimiento en nosotros de que no damos la talla. Y siempre lo decimos así: es que como yo no tengo la casa que quiero, entonces me siento inadaptado. Es que como yo no tengo el carro que quiero, entonces me siento inadaptado. Como yo no tengo los estudios que quiero, entonces me siento inadaptado. Mira, si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Estás adaptado, ya estás en el punto correcto para la eternidad. Todo lo demás es arena. Dentro de 40 años no vas a necesitar nada de eso. Nada de eso. ¿Por qué? Ya no estarás aquí. Habrás pasado a la eternidad. Esto es solo una antesala, solo una pequeña prueba, solo un pequeño pasillo que nos lleva a lo que realmente vale la pena. Así que dice el apóstol Pablo, ¿quieres ser sobrio? Porque ¿sabes qué pasa? Cuando uno anda corriendo detrás de los sueños de uno, pierde la vida. Ay del hombre que lo gana todo y pierde su alma. Por falta de sobriedad. Cálmate. Evalúa la fe y piensa, ¿eso vale la pena en dimensiones de la eternidad? No, entonces no lo hagas. Enfócate en aquello que es eterno. Enfócate en aquello que glorificará a Dios para siempre. Busca aquello que es la mejor forma de glorificar a Dios en mi vida. Mi amado, muchas veces el hombre de hoy anda detrás de cosas que no valen la pena. No es sobrio. Su espíritu no es prudente, no es sabio, no es sensato. La sobriedad se ve en las pequeñas cosas de la vida. Si me está haciendo falta sobriedad en pequeñas cosas de la vida, nosotros la veremos. Qué tan ordenado soy, qué tan capaz soy de mantener mis cosas en orden, de pagar los recibos a tiempo, de que no me anden persiguiendo detrás del recibo del agua. Hace poco en mi población, en mis vecinos, dice alguien, hey, recuerden que hasta el 3 de febrero tienen tiempo de pagar el agua, si no se les va a cortar. Y dice un señor, ¿cómo puede ser posible? En un lugar de agricultura, en un lugar del campo, solo nos dan 3 días. Y alguien dijo, gente, pero si el recibo está al cobro desde el 10 hasta el 30, y tú quieres 3 días más. Eso es falta de sobriedad. Eso es falta de consideración sensata de las cosas. Fe, esperanza, amor. El amor tiene que ver con servicio. ¿Cuánto ayuda que yo pague todo a tiempo? Qué descanso es, ¿no? Amas a tu esposa, varón, cuando pagas todo a tiempo, porque ella puede descansar, ya no tiene que estar preocupada por eso. Pero para eso hay que entrar en sobriedad, hay que entrar en cintura. Fe, esperanza y amor. Y no solo el esposo, la esposa también mucho ama al varón cuando hace muchas cosas sensatamente. Una hermana decía, con tan solo tener un menú de lo que voy a cocinar esa semana, ¿sabes qué hizo esa hermana? Entró en sobriedad. Se puso sobria y dijo, voy a hacer esta semana, yo voy a cocinar esto y esto y esto. Y qué deleite es cuando uno llegue y ya todo está listo, ¿no? Has mostrado amor, fe, esperanza, amor. De esa manera nosotros entramos en cintura y nuestra vida se vuelve sobria. Pero el apóstol Pedro da una aplicación especial. Primera de Pedro 1:13. Eso es como el tema general de la sobriedad. Pero dice Pedro en 1:13, sean sobrios en espíritu. ¿Qué más sigue diciendo? Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Una vida en reverencia requiere sobriedad
y la sobriedad, dice Pedro, aplíquenla a tener su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Sobriedad es dejar de andar detrás de cosas efímeras de esta vida. Debemos poner en el entendimiento que el único placer que realmente vale la pena es ver a Cristo, y que estar ahí a su lado cuando Él venga debe ser nuestra esperanza toda. Abandona cualquier idea de autorrealización, de búsqueda de satisfacción del yo, si no es Cristo, y búscalo solamente a Él. Pongan su esperanza, ¿cuánto de ella? Por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A veces uno tiene esperanza en los hijos de uno, ¿verdad? Y dice uno, qué chueco me salieron. Yo tenía esperanza de que tal vez el nombre de nosotros iba a ser de alguna manera limpio en esta sociedad, y estos hijos iban a sacar el pecho. Pon la esperanza por completo en la gracia que se traerá cuando Cristo sea manifestado. Se nota que no la tienes ahí porque te estás quejando. Todo el tiempo estás criticando, todo el tiempo estás señalando al otro como imperfecto, porque tú tienes de él esperanzas y no las tienes por completo en Cristo. Si las pones por completo en Cristo, dirías como alguien, ¿ese es su esposo? Dice, le pregunta al Señor, ¿ella es su esposa? Sí, Señor. ¿Sufres este maltrato a menudo? Sí, Señor. ¿Y aún así la quieres? Sí, Señor. ¿Es lo mejor que te ha pasado? Sí, Señor, es lo mejor que me ha pasado, ¿verdad? Porque era un hombre que la mujer todo lo controlaba. Pero él tenía su esperanza por completo ¿en qué? Espero yo que en Cristo. Por lo menos la cultura evangélica lo había alcanzado. Era un gringuito al que le hacían esas preguntas. Sí, decía él, esa es mi esposa, estoy bien con ella. Mi hermano, pon tu esperanza por completo, ¿dónde? En la gracia que se te traerá cuando Cristo sea manifestado. Si no, te vas a hundir. Te lo dice alguien, no yo, Pedro, te lo dice alguien que cuando estaba viendo a Cristo podía caminar sobre el mar, y cuando veía el oleaje y el viento, ¿qué le pasaba? Se hundía. Dice Pedro, mira, yo sé lo que es eso. Cuando uno deja de ver a Cristo y ve lo que está alrededor, uno se hunde. Pon tu esperanza por completo en la gracia que se te va a traer cuando Cristo sea manifestado. El apóstol Pablo dice, el tiempo es corto. Es necesario que el que está casado sea como si no estuviera. El que tiene como que no tiene. El que no tiene como si tuviera. O sea, toda la perspectiva contraria para que haya paz, para que reine la paz y mi mentalidad esté puesta por completo en Cristo. La gracia que se me traerá cuando Cristo sea manifestado. Hoy en día, ¿sabes qué te venden? Noche de sanidad y de qué más? Y de milagros. Y la gente se apunta. Yo voy para allá, pastor, una gira, viene fulano de tales, noche de sanidad y de milagros. Ahí va a haber milagros, se van a calzar las muelas, las billeteras se van a engordar, los cánceres se van a retroceder. Eso va a ser grandioso, pastor. Bueno, un vecino mío, un borrachito, le hicieron una noche de sanación y milagros, dejó el alcoholismo y ahora está peor. Mi amado, eso es vender humo. Eso no es la gracia que se traerá cuando Cristo sea manifestado. Nosotros debemos tener toda nuestra esperanza en ese día, por completo, por completo. Es increíble considerar la forma en que los hombres prefieren la arena a la roca. Pongan su vida sobre la roca, no sobre la arena. El que puso la casa sobre la arena, ¿qué le pasó? Perdió todo al final de las cuentas. Es mejor no tener nada, pero estar completamente acostado sobre la roca, la cual es Cristo. O aún teniéndolo todo, no dejarse embobar por estas cosas y mantener su mirada puesta en Cristo. Abraham, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que era riquísimo, riquísimo. Todo el poder que algún hombre podría querer, Abraham lo tenía. Y sin embargo, él lo que tenía era fe. Fue lo que le fue contado por justicia.
aquella posesión de gran valor. Él era rico para con Dios, porque por la gracia del Dios mismo él había abrigado la fe. Mi hermano, más vale que nosotros pongamos nuestra mentalidad en el contexto bíblico. Da la idea de que entonces yo vengo al conocimiento de la fe con muchas ideas de lo que realmente vale la pena, muchas ideas de lo que yo llamaría esperanzas. Y dice Pedro, mira, pon el entendimiento en cintura. Número 1, que tú sé sobrio y ten la esperanza por completo en Cristo. Número 1, dice Pedro. Número 2, no te conformes a los deseos que antes tenías en tu ignorancia. Sigo leyendo. Dice el versículo 14 ahora. Hemos leído el 13. 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Esa es la segunda cosa que hay que hacer, entrar en cintura. La primera, la sobriedad. Tener templanza, tener dominio, ser de un carácter estable, con la mirada por completo puesta en Cristo y cuando Cristo venga. La segunda dice que no te conformes a los deseos que antes tenías. Eso habla de dos cosas de los cristianos. Una de ellas es que los deseos que yo antes tenía, ahí están todavía, pero ya no reinan. Me explico, ya no están sobre el trono de mi corazón, pero ahí están. Es a lo que Pablo llama el viejo hombre. Esos deseos siguen tocando la puerta, siguen diciendo, hey, me complaces. Y Pedro dice, no te conformes más a ellos. Ahí están, eso es lo primero, ahí están, pero lo segundo es, ahora tienes la capacidad de no hacerles caso. No te conformes más a ellos. ¿Por qué? Porque como hijo obediente somos llamados a ser santos. La palabra santo significa apartado. Apartado. ¿Y apartado de qué? Del sistema mundano en el que vivimos. Apartado. No significa fuera de este mundo. Significa que no sigo la corriente de ese mundo. Hoy, por ejemplo, para los politiqueros, gran día, ¿sí o no? Gran día hoy para los politiqueros. No significa que tú no vayas a votar, no significa que tú no participes en algo. Estoy diciendo que para los politiqueros, ellos son los que comen y beben política. ¿Me explico? Y si estuviéramos en la gran mundial del fútbol, ¿qué día sería hoy? El día del mundial, pastor. ¿Me explico? De eso estoy hablando, de gente que no tiene su esperanza por completo en Cristo. Y ellos van detrás de lo que el mundo va dando. La moda. Es que se vienen los jeans para este verano. ¿Me explico? Los carros. Es que hay que manejar una Mitsubishi Montero. Porque en la iglesia estamos de moda. Eso es una broma. Estamos de moda con la Mitsubishi Montero. Imagínense, entonces todo el mundo quiere la Mitsubishi Montero. No, hermanos. Dice la Biblia, no se conformen a los deseos que antes tenían. Antes sí, ustedes se acuerdan, yo en el colegio, la moda de las gorritas de esas de tela, unas gorritas de tela a cuadros, una Guess quería yo. Los deseos que antes teníamos, andar a la moda. Es que si no son All Star, no las quiero. Andar a la moda, cualquier tipo de pasiones que se levantan en nosotros. Y dice, no te conformes a esos deseos como antes. Haz que eso entre en cintura. Recoge eso, cóselo. A veces anda uno el ruedo como por fuera, ¿verdad? Y mi mamá o mi esposa de una vez me agarran y vienen con una aguja. Y meten eso para adentro y lo cosen donde tiene que estar. Tú tienes deseos, cosas que antes deseabas. Ahora eres creyente, Dios te ha salvado. Métele costura a esas cosas, dóblalas, guárdalas y déjalas ahí. Eso ya fue. Ya viví suficiente tiempo, dice el apóstol Pablo, para hacer lo que agradaba a los gentiles. Eso ya no más. Ahora vivo para el Señor. Ahora que por la gracia de Dios hemos alcanzado entendimiento, esos viejos deseos ahí se dejan. Ay, pastor, vieras a mí cómo me gusta. ¿Qué? ¿Cómo rellenarías ahí eso?
A mí como me gusta. ¿Eso es pecaminoso o es válido? Depende, ¿verdad? Decía un pastor, depende. Me gusta el 3 leches. ¿Es pecaminoso o es válido? ¿Ah? Es válido, pero depende. Si ahora solo vives comiendo eso, yo digo, ¿por qué te estás matando? ¿Cuál es tu intención de acabar con tu vida? Es que mi esposo nunca me vuelve a ver. Y luego, ¿no te das cuenta que eso no es sobrio? Eso es peligroso. Es que yo siempre cuando me siento deprimido, paleo la depresión comiendo. Esos son viejos deseos que tú antes tenías. Ahora, ¿por qué no los paleas viniendo a Cristo? En arrepentimiento, en fe, en oración, suplicando auxilio, buscando una hermana de la iglesia, diciendo, hermana, ¿puedes orar conmigo? Me siento inquieta, me siento inquieto. Es que yo cuando tenía viejos deseos, yo me satisfacía haciendo esto. Bueno, ahora no te conformes a los viejos deseos. Ya no te conformes más. Ya no son válidos, hermanos. Si no glorifican a Dios, han quedado desahuciados. Han de morir. Déjalos que mueran. Abandónalos. No te conformes a ellos. Pastor, es que este mundo está yendo horriblemente. No te conformes a ellos. No justifiques tu conformidad a esos viejos deseos por la forma en que el mundo avanza. El mundo avanza de una manera horrible hacia su destrucción. No justifiques tus perversiones por el avance de este mundo. Abandónalo. Abandónalo. Deja ya, hijo mío, de escuchar esos razonamientos que son contrarios a la verdad de Dios que salva. Abandona todos esos postulados y esas ideas mundanas. No sigas esos deseos que nacen de aquí. ¿De dónde peca el hombre? Dice, cuando de su propia concupiscencia. ¿Se acuerdan? Se siente seducido y da a luz al pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Siempre le digo a los hermanos, si tan solo nos llamáramos cuando los deseos tocan la puerta. Pero lamentablemente llamamos hasta que hemos pecado y algunos hasta que los acusan. No antes, hasta que ya el pecado brotó. Dice el apóstol Pedro, mira, tienes un llamado a la acción, dado todo lo que Dios ha hecho. Sé sobrio y espera por completo en la gracia que se te traerá cuando Cristo sea manifestado. En segundo lugar, ya que eres un hijo amado, has entrado en una relación paterna. No te conformes a los deseos que antes tenías, cuando estabas en una condición de ignorancia. Sumamente interesante esta palabra en el versículo 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Ya no eres ignorante. Ahora entendemos la verdad. ¿A qué me llevan los deseos de este mundo y las pasiones de esta tierra? ¿A dónde me llevan? A la destrucción. ¿Qué fruto vas a tener de cualquier búsqueda del pecado? Muerte. Y entonces, ¿por qué te conformas? ¿Por qué nos seguimos conformando a esos deseos? Tal vez, mis hermanos, hemos estado hablando demasiado de la gracia, ignorando el llamado que la gracia nos hace. Porque antes nos hablaban mucho del llamado sin la gracia. Pero nosotros en sabiduría hemos de poner las dos cosas en balanza. La gracia de Dios es la que me salvó y me ha salvado para buenas obras. La gracia de Dios es la que me rescató y ha quitado mi ignorancia. Ahora yo entiendo con claridad. Entonces no peques. Vete en paz. ¿Y qué le dijo Jesús a esa mujer? No peques más. Son llamados claros del evangelio. ¿Dónde está esa expresión? En los evangelios. Y dice, no peques más. Pastor, es que usted sabe que no es posible. No, pero Dios da el querer, como el hacer. Por tanto, ocúpate en tu salvación con temor y con temblor. En una vida en reverencia, pero ocúpate en esa salvación. Mi papá tiene un juego de llaves y de herramientas. Y hay un periodo del año en que él se ocupa en dar mantenimientos. Ya empieza como en agosto, ¿verdad? Ya dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y ya empieza usted a ver a papi lleno de grasa y anda todos los días haciendo. Tiene que hacerlo porque viene el día final, que es el arranque de esa temporada de trabajo. Pues nosotros tenemos un día final ahí a las puertas. Debemos ocuparnos
en nuestra salvación, con temor y con temblor. Ocúpese en eso, póngase a trabajar, métala con el entendimiento en cintura y empecemos a trabajar en esto, dice el apóstol Pedro. No lo dice Edgar, lo dice el apóstol Pedro, que nosotros como hijos obedientes, qué hermoso eso, ¿verdad? Como hijos obedientes, todos los que somos papás anhelamos tener hijos obedientes. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a nuestros hijos, hágame caso, hágame caso? Dios está diciendo a través de su palabra, hazme caso, no te conformes más a los deseos que antes tenías. ¿Los conoces? Qué peligroso sería ir por la vida sin siquiera nunca haberme sentado a pensar, ¿y cuáles eran mis viejos deseos? ¿Cuáles eran? ¿Y cuáles son esos deseos a los que ahora ya no tengo que conformarme? Nosotros deberíamos, hoy vamos a tomar la Santa Cena, dice la Biblia, examinaos, probaos a vosotros mismos, identifica esos deseos que son perversos y mátalos, dales muerte permanentemente y para siempre hasta que Cristo vuelva. Tú ya no eres ignorante, tú ya sabes que eso no va a proveer nada, nada, absolutamente nada. Eso no glorifica el nombre de Dios. Así que esto nos declara como segundo elemento que debe entrar en cintura. Y uno más, dice el versículo, hemos leído 13, 14 y 15, que nos hace un llamado a la santidad. Ahora el 16 dice lo siguiente, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y el 17, y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Condúzcanse con temor, dice el texto, durante el tiempo de su peregrinación. Conducirse con temor. Hacer que mi entendimiento entre en cintura conlleva ser sobrio, conlleva no ajustarme a los deseos que antes tenía y conlleva, en tercer lugar, conducirme con temor todo el tiempo de mi peregrinación. A partir de un par de cosas, dice el apóstol Pedro en este versículo. 1, ustedes invocan al Padre. Invocan al Padre. 2, Él imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Entonces, condúzcanse con temor. Esa palabra de que invocan al Padre, y si invocáis al Padre, es una palabra que hace referencia al perdón de nuestros pecados. Es una palabra que hace referencia a la salvación tan grande que hemos experimentado. La primera pregunta sería, ¿tú has sido salvo? ¿Tú fuiste perdonado? ¿Cristo llevó en la cruz tus pecados? Si tu respuesta es sí, entonces eres uno de esos que invocan al Padre. Y si invocan al Padre, dice Hechos 2:21, y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Otro versículo dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Lo ven? Que invocación va de la mano con salvación. Pero ahí termina, dice Pedro, no. Si hay invocación, tiene que haber algo más. 1 Corintios 1:2. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Oiga, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Y la palabra Señor quiere decir curios, controlador. Señor de ellos y nuestro. Y les dice, ustedes invocan, y luego, y dice antes, llamados a ser santos. Es decir, la invocación implica salvación, y la salvación conlleva santidad. La vida cristiana nunca ha sido una de vivir conforme al mundo. Nunca. Nunca de los nunca. Es más, si nos devolviéramos a los años 1500, 1600,
en que el evangelio brilló. La vida era considerada en muchas cosas una vida que debía ser llevada de una manera santa. ¿Sabes por qué los científicos produjeron más entre el año 1600 y 1800? Porque venían de la comprensión del evangelio. Entendían que su vida no podía ser llevada a cabo como si fuera una nada. Dicen que Copérnico dijo, estaba viendo yo un documental científico en esta semana, un científico del pasado llamado Copérnico dijo: no permitan que mi vida parezca haber sido vivida en vano. ¿Qué quería Copérnico? Que la gente recordara lo que él estuvo tratando de dominar, unas comprensiones sobre el universo que él quiso alcanzar. Así que su familia agarró todo lo que él estudió y lo puso en papel para que otras generaciones lo tuvieran. Pero yo digo, qué interesante, ¿cuándo pasó eso? 1600. ¿Y qué pasaba en Europa en los 1600? El evangelio había llegado y estaba dominando todo. Las comprensiones de la vida, la forma de vivir, dándole valor al tiempo. Ya la gente no se la pasaba como los bárbaros comiendo y bebiendo. Ahora se la pasaban comprendiendo y aprendiendo y creciendo y dando sabiduría a las próximas generaciones. Pues estamos en una época en que eso va en retroceso. Voy a decir algo que yo creo que es mi gran frase de sabiduría esta semana. Que estamos como la época de los bárbaros, pero ahora nos vestimos como sabios. ¿Sí o no? Usted ve a los hombres hoy en día, a las personas, bueno, digamos entre comillas, arreglados. Los bárbaros andaban todos desaliñados. Pero nuestras vidas se vive como bárbaros. Solo estamos ahí perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo. Y muchas veces pecando, perdiendo el tiempo y pecando, perdiendo el tiempo y pecando. Así se vive la vida. Yo no veo que estemos viviendo una vida útil y de provecho. Digo como generación completa, me explico. Como humanidad entera estamos viviendo una vida muy desaliñada, muy desarreglada. Son pocos los que están haciendo todo. La mayoría estamos haciendo nada. Esto debe ser cambiado. Esto debe ser cambiado, ¿por qué? Porque invocamos a Dios como nuestro Padre. Porque hemos sido salvos. Y si fuimos llamados a salvación, somos llamados también a ser santos. Lo cual significa completamente diferente a la generación bárbara en medio de la cual estamos. Completamente diferentes. Hermanos, estamos trabajando en esa diferenciación. ¿Estamos arduamente trabajando o estamos dejándonos llevar? ¿Están nuestras comprensiones entrando en cintura? ¿Son nuestros hijos diferentes? Nuestros hijos son muchas veces una excelente referencia de cómo está haciendo nuestras vidas. ¿Son nuestros hijos diferentes a los que produce el mundo o son exactamente iguales? La salvación de las almas de ellos no descansa sobre nuestros hombros directamente, pero la responsabilidad de llevarlos a la toma de conciencia y a la vida adulta sí descansa sobre nosotros. Eso puede ser un reflejo. Nuestros hijos que son tan revoltosos puede ser un reflejo de que no estoy haciendo bien mi trabajo. Estoy siguiendo la misma corriente del mundo y estoy produciendo lo mismo prácticamente. Se parecen mucho a los que están perdidos. Ahora, si son salvos es por gracia. Si hay algo bueno en ellos es por la gracia de Dios en Cristo. Pero a quien le tocó proclamar esa gracia es a nosotros. Yo sé, dice Dios, que Abraham le enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos lo que yo voy a hacer. Así que no se lo ocultó, le reveló todo porque él sabía que por ahí iba a ir la línea de la esperanza para una humanidad caída. Hermanos, la iglesia necesita estar produciendo la iglesia del futuro. La iglesia del futuro debe nacer de aquí. Si no, el evangelio se va a ir a las tinieblas, igual que se ha ido épocas por épocas. Necesitamos tomar conciencia de eso. Voy a decir algo que no es que vayas a colgarle manzanas al árbol, es que hables con el árbol. Pero es preocupante entrar aquí y ver que todo el mundo está metido en el teléfono cuando aún el culto no ha empezado. Los hijos de los hermanos están metidos en el teléfono cuando aún el culto no ha empezado. Hermanos, ¿estamos conformándonos demasiado a la corriente de este mundo o estamos marcando una diferencia? ¿Nuestras vidas se viven en reverencia? ¿Ven nuestros hijos en casa el evangelio que escuchan aquí o no?
Porque si no lo ven en casa, por eso son así. Porque realmente en casa no está lo que aquí se predica. Una viejita me dijo en el año 2000 que había gente que predica, da el consejo y se queda sin él. Y desde ese día siempre llevaré en mi mente yo esa viejita y esas palabras. Yo digo, es cierto, qué peligroso. Yo era un muchacho de 22 años jugando a ser pastor. Da el consejo y se queda sin él. De vez en cuando mi conciencia me recuerda. ¿Te acuerdas? Das el consejo y te quedas sin él. Y yo, Señor, perdóname. Pero no basta con eso. Hay que trabajar. Había un canto antiguo cristiano que decía, trabajad, trabajad. Hay que dar de comer al que pan de la vida quisiera tener. ¿Se acuerdan, hermanos? Los himnólogos de aquí, de la iglesia. Los que nos gustan los himnos. Trabajad, trabajad. Hay que dar de comer al que pan de la vida quisiera tener. Nosotros necesitamos tomar conciencia de esta realidad. Invocación significa salvación y salvación significa santidad. Llamados a ser santos. ¿Por qué? Dice Dios. ¿Por qué? Porque dice Dios, yo no me vendo al mejor postor. Pongo la obra de cada uno en balanza, sea lo que haya hecho, bueno o malo. Dice Dios, a mí no me engañas. Yo peso los corazones de los hombres. Yo sé bien lo que hay dentro. No importa el cascarón que esté por fuera. Por eso digo que no es decirle a los niños, guarden los teléfonos. Aquí nada porque al pastor no le gusta. Eso no es nada. No hagas eso. Es ir a la casa y decir, hijo, quiero hablar contigo. Mira, mi corazón se duele al ver cómo estás metido en ese aparato todo el día, todo el tiempo. Y creo que es por mi culpa en esto. Pero hijo, no solo es mi culpa. Yo me arrepiento, pero también es la tuya. ¿Has pensado en eso, hijo mío? Eso no es colgarle manzanas al árbol. Eso es trabajar en el árbol. Mientras oro, Señor, ayúdanos. Dame sabiduría, ayúdame a trabajar en la mente de mi hijo. Hermanos, hay muchas cosas que hacer y estamos llamados a ser santos. Y dice Dios, y yo voy a juzgar la obra de cada uno. A mí no me importa si tú eres el pastor, yo te voy a traer a juicio. A mí no me importa si eres Urbina, eso a mí no me impresiona. Yo te voy a traer a juicio. Voy a poner en balanza todo lo que hayas hecho, sea bueno o sea malo. Y Dios como que pregunta, ¿no te da temor eso? Oigan estas palabras del apóstol Pedro al final del versículo 17. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. ¿Esto qué debería producir? Temor durante el tiempo de mi peregrinación. Es decir, toda esta realidad ante dos grandes cosas. El Padre y mi vida tan fugaz. ¿Sabes lo que significa? Muy pronto lo verás. Muy pronto lo verás. Muy pronto lo veremos. Muy pronto tendremos que darle cuentas. Dice, ¿no te das cuenta que estás peregrinando? ¿Sabes qué es lo que está diciendo? ¿No te das cuenta que ya te vas? ¿No te das cuenta que ya te vas? Muy pronto. A veces tomo tanta conciencia de eso que le digo a mi esposa, bueno, mi amor, chao. Y me dice, se cuida. Le digo, usted también, que Dios nos ayude. Porque yo voy para San José, ya como está la cosa, no sé si voy a volver. Pero no solo eso, en la cama, ahí cuando estás durmiendo puede que el otro día no amanezcas. En cualquier momento la vida nos llega suspiro a suspiro. Asegúrate que cada suspiro valga la pena y que lo vivamos en una relación armoniosa con nuestro Padre. De manera que el nombre de Dios sea glorificado, porque Cristo, la paga por nuestros pecados, ya ha sido entregado. Hecho está, ya fue consumada. La obra del sacrificio expiatorio por los pecados de los hombres ya está dada. El camino de redención ya fue gestado. Y algunos de nosotros, por la gracia del Señor, ya hemos sido llamados. Por tanto, diría el apóstol Pedro, condúzcanse con temor durante el resto de su tiempo de peregrinación. Diría otro predicador,
basta ya el tiempo pasado. Ya basta. Pongan en cintura su entendimiento y vivamos para Dios. Pero ¿sabes qué significa lo primero que dijo? Sobriedad. Que ahorita, cuando esta Biblia se cierre y el culto termine, mira bien tu próximo paso. Piensa bien tus próximas palabras y pregúntate, ¿glorifican a Dios? Examina bien tu próxima jugada, evalúa bien tu próximo movimiento de párpados y pregúntate, ¿glorifican a Dios? Y luego el que sigue, y luego el que sigue, y luego el otro, hasta que el día se acabe. Y entonces diga, gracias Señor, y guárdame. Eso es vivir una vida en reverencia. Y ayúdame. Y luego ahora más tarde, mañana. Pero a veces nosotros estamos demasiado movidos por el viento, llevados de cualquier viento de pasión, movidos de aquí para allá según la inestabilidad del día. No pareciera que tenemos fundamento, ni mucho menos una fuerte ancla del alma. Yo les dije que un día estaba conversando con un muchacho y pasó un hombre y nos insultó. Y le digo yo sin fundamento, hey, ¿qué le pasa al Señor? ¿Viste lo que dijo? Y me dice el otro muchacho, ignoremos eso. Sigamos aquí. Esa acción se me quedó en la cabeza. Hermanos, esa es la sobriedad de la que ahí se nos habla. Pero ahora por causa de Cristo, ignoremos eso. Sigamos viviendo para el Señor. Sigamos con nuestra mirada puesta en Cristo. El que pone sus ojos con fe en Él, vivirá. No importa qué tan mordido fue por la serpiente. Vivirá. No importa cuánto veneno esté corriendo por ese cuerpo. Vivirá. Cuerpo y alma estarán juntos por la eternidad. ¿Crees tú eso? ¿Invocas tú a ese Padre que da vida y que redime de entre los muertos? ¿Estás viendo tú a Cristo de una manera salvífica? Sí, hermano, sí, pastor. Entonces cuidémonos cada segundo de vida que resta, de manera que lo vivamos de una manera que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Aprendemos esto? Oh, sí, claro, lo aprendemos. ¿Tenemos que tener amor y paciencia? Claro que sí, de eso estamos hablando. Sé sobrio. No creas que vas a salir de aquí a vivir la santidad ya. Eso sería una falta de sobriedad, eso sería pasión emocional. Sal de aquí con cautela y mantente con esa cautela santa en una vida en reverencia, dependiendo de Dios y de la gracia que Él da por medio de Cristo. Vamos a orar.